Bien, muchas gracias. En el gran comedor de Palacio de Gobierno se va a realizar una ceremonia que será presidida por el presidente de la República, Ollanta Humala, en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Y es que el gobierno va a promulgar la ley que establece un poderoso incentivo a la innovación, ciencia y tecnología. Acompaña al presidente de la República el ministro de Economía, Alonso Segura, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. La mencionada ley permitirá que las empresas deduzcan hasta un 175% de sus gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Cabe precisar que es la primera vez que el Estado peruano otorga un beneficio de tan alto alcance para que las empresas innovadoras puedan crecer y diversificarse con el objetivo de crear una cultura de innovación como mecanismo de crecimiento empresarial. Acompañan al señor presidente de la República en esta oportunidad el señor ministro de Economía y Finanzas, señor Alonso Segura, el ministro de la Producción, señor Piero Ghezzi, y la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, señora Gisela Orjeda Fernández. A continuación, palabras del ministro de la Producción, señor Piero Ghezzi. Señor presidente, señor ministro de Economía, señora Gisela Orjeda, amigos todos, el desarrollo económico de un país depende mucho de su productividad. Es un término, la productividad es un término que utilizamos mucho y a veces no es fácilmente entendible, pero es básicamente cuánto producen sus trabajadores. Y los economistas han demostrado, y otros científicos, que lo que producen sus trabajadores depende básicamente de dos factores: su capital humano y el nivel tecnológico. O en otras palabras, de su educación y de su innovación. Y creo que en los últimos años, como país, hemos tomado conciencia de la importancia de la educación. El gobierno le está dedicando mucho más recursos a la educación en este periodo que en el pasado, como porcentaje del PBI, y tenemos políticas públicas muy claramente dirigidas a mejorar la educación. Creo que el país también tomó conciencia de la importancia de la educación. Creo que en innovación, la otra gran pata que necesitamos para el desarrollo económico, creo que no hay esa conciencia todavía. Creo que es verdad que en los últimos años el CONCITEC, por ejemplo, ha tomado pasos muy importantes para realmente poner en la agenda del país el tema de la ciencia, la tecnología, la innovación. Como decía un funcionario internacional, hace un tiempo nadie le daba mucha importancia a la innovación en el Perú. Después empezó el CONCITEC y ahora también el Ministerio de la Producción apoyando a los temas de innovación. La innovación es fundamental y estamos en niveles todavía muy bajos, ¿no? Todos los rankings internacionales nos muestran a la cola de la tabla, digamos, en una región como América Latina que está a la vez a la cola del mundo. Estamos en puestos 120, 140, niveles de gastos de investigación y desarrollo que son un sexto del promedio de América Latina y un 20avo del promedio de la OCDE. Pero esto yo creo que está empezando a cambiar, ¿no? Como mencioné, el CONCITEC comenzó este proceso importante. Ya tenemos fondos concursables de mayor dimensión que están apoyando el emprendimiento innovador, en la innovación en general. Y ahora hemos trabajado en este proyecto de ley. Ahora, el Estado, ¿por qué interviene? ¿No? Porque algunos se preguntan por qué el Estado debe intervenir. Bueno, la realidad es que en todos los países del mundo el Estado interviene porque los beneficios de la innovación exceden, privados exceden son menores que los públicos. La sociedad en su conjunto gana mucho más por lo que se investiga que el investigador propiamente o la empresa propiamente. Como alguna vez se ha mencionado, cuando alguien invierte en innovación, toma un riesgo muy grande y si es exitoso, muchas veces es copiado, imitado, entonces no puede beneficiarse de los logros de su innovación, particularmente en un país como el Perú, donde los derechos de propiedad pues no son tan evidentes. En cambio, un imitador
simplemente copia y no corre riesgos y puede beneficiarse, digamos, de los beneficios del que otro innovó. Entonces terminamos innovando muy poco, imitando más. Entonces tenemos que compensar ese problema y esta ley, al igual que los fondos concursables, es una forma de compensar este problema. Básicamente la ley consiste en que por cada 100 soles, digamos, gastados en investigación y desarrollo para la innovación, el Estado te reconoce 175 soles para fines de deducciones tributarias. Esto es una reducción interesante, significativa en el impuesto a la renta, que debería apoyar al desarrollo importante de la investigación. Claro, los proyectos de investigación tienen que ser precalificados. El reglamento va a señalar a las instituciones que lo hacen, pero es básicamente el CONCITEC el que va a tener que precalificar los proyectos y para, digamos, que indique pues que están en la senda correcta. El tema es que esperamos que a consecuencia de ello se dé un incremento importante en la investigación y desarrollo, pero creemos que pasar la ley es solo la primera parte. Ahora tiene que aplicarse bien, tenemos que asegurarnos y recoger digamos, los comentarios de las personas que en el día a día innovan, investigan, para asegurarse que logramos todos los beneficios de esta ley que en nuestra opinión es muy importante. Ahora, creo que era Schumpeter que decía que una innovación es traer al mercado una idea, un cambio en la organización. Lo importante es el mercado, ¿no? Lo importante es cómo la investigación y desarrollo se refiere, digamos, termina reflejándose en una mejora para el país. Y en ese sentido tiene que estar muy cercana al sector privado, a la empresa y al mercado. Y acá quería ver cómo la innovación se desarrolla con la diversificación productiva, ¿no? Nosotros hemos lanzado ya hace algún tiempo el Plan Nacional de Diversificación Productiva y hemos visto, digamos, que hay varios sectores, digamos, que tienen todavía un potencial muy fuerte en el Perú. Uno de ellos, por ejemplo, tenemos una mesa técnica que estamos trabajando con los distintos actores del sector privado a nivel gremial, con distintos actores del sector público en el tema forestal, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, que el sector forestal tiene un potencial tremendo en el país. Exportamos 150 millones de dólares, importamos 1.150, somos netos importadores, cuando nuestros vecinos exportan 30, 40, 60 veces más y en situaciones que no son, digamos, no tienen una ventaja comparativa real con respecto a nosotros. Y uno de los temas que ha saltado, digamos, en estas discusiones es lo importante que tiene que ser la investigación y desarrollo para el despegue del sector forestal. La semilla, digamos, hacer un centro de investigación, trabajar digamos, un CITE, el CITE madera o el CITE forestal con el INIA para poder realmente trabajar toda la cadena productiva y lograr que el sector forestal vaya a la siguiente dimensión. Asimismo, en agricultura, en muchas áreas, si queremos realmente esta diversificación productiva, tiene que ir de la mano con la innovación, la investigación. Hace unos, no veo acá al doctor Goodman, pero hace unos, ¿sí lo veo? Ahí está. Hace unos días estaba leyendo un artículo en un libro, ¿no? Una entrevista de Santiago Pedralio, que había escrito un libro sobre la investigación y había, digamos, entrevistando a muchos peruanos exitosos, importantes en el siglo XX. Una de las cosas que se mencionaban es que si queremos la tecnología, que se mencionaba era la tecnología es importante pero se puede importar, ¿no? Es un poco, hay una idea, digamos, en todo caso, si vamos a desarrollar nuestra minería, nuestra agricultura, que se importa la tecnología y eso es suficiente. Pero yo creo, y eso mencionando a un político que mencionaba ese tema, la tecnología siempre la podemos importar. Yo creo que esa afirmación no es completamente correcta. Una minera hace un tiempo nos decía que están buscando una manera de extraer el cobre, una manera mucho más barata porque estaba en un cerro de manera muy profunda y que trataron de desarrollar la tecnología
necesaria para extraer el cobre. Y quisieron desarrollar esa tecnología justamente en el Perú. Pero lo que ocurrió fue que hubo tantos problemas con los gobiernos regionales que esa tecnología se la tuvieron que llevar a Australia. La tecnología se desarrolló en Australia y se aplicó en el Perú, o se puede aplicar en el Perú, pero la tecnología se desarrolló en Australia. Yo creo que ese es algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que asegurarnos que mucha de la tecnología se desarrolla acá, porque no es lo mismo comprar una máquina y traerla al país que desarrollar mucha de esa tecnología, porque mucho de ese conocimiento se queda en el país, se queda en el Perú, y eso ayuda muchísimo a desarrollar otras tecnologías. Entonces, teniendo la maravilla de la minería y de la agroindustria, tenemos que asegurar que los desarrollos tecnológicos, las necesidades tecnológicas de esos sectores también signifiquen en tecnologías que se aprovechen en sectores terceros. Todo el mundo conoce que en el caso de Finlandia, el sector forestal fue lo que en última instancia desarrolló Nokia, porque uno fue desarrollando las sierras, las mecanizó, automatizó, robotizó, y esa tecnología de Nokia fue la que, que servía al sector forestal, es la que sirvió después al desarrollo de Nokia y a otras empresas tecnológicas. Y lo mismo puede pasar en el Perú, con el ancla de la minería, con el ancla del sector agroexportador, que vamos a hacer la despensa del mundo y va a ser es un ancla importante. Tenemos que asegurarnos que esa tecnología que utilizan sea cada vez más desarrollada en el país y eso permita ayudar a otros sectores, y esa va a ser la real diversificación productiva. Entonces comenzamos de un nivel bajo, pero creo que poco a poco estamos agarrando conciencia de lo importante que es el tema de la innovación, de la investigación y desarrollo, y estoy convencido que con esta toma de conciencia y con el trabajo conjunto del Estado, de la academia y el sector privado, justamente vamos a poder en poco tiempo darle la vuelta a este problema. Estuve hace unas 3 semanas con Manuel Sendoya en San Sebastián, y el País Vasco, gastaba más o menos niveles parecidos al Perú hace unos 25 años, alrededor de 0.15% del PBI. Ahora gastan 2% del PBI en investigación y desarrollo y tienen un desarrollo tecnológico de nivel europeo de primera clase, ¿no? Y eso ha sido un cambio que ha ocurrido en una generación. Así como en la macroeconomía logramos hacer un cambio en una generación tan importante para el país, ahora nos toca los otros temas, los que van a asegurar que el crecimiento en los siguientes años sea tan alto como lo ocurrió en los previos 25 años. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Acto seguido, el presidente de la República procederá a efectuar el acto de promulgación de la Ley de Promoción de la Investigación Científica, del Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. Acerca del presidente, el documento que va a promulgar es la Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Esta ley establece un incentivo otorgado hasta la fecha a la innovación, para la cual las empresas podrán deducir hasta 175% de sus gastos en innovación, ciencia y tecnología. Cabe señalar que la norma fue aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Señor Ollanta Humala Tasso. Buenos días a todos ustedes. Aquí estamos en la Casa de Gobierno celebrando un acto importante que es una política de Estado que fortalece lo que es la innovación, la ciencia, la tecnología, dentro del marco de un Plan Nacional de Diversificación Productiva y dentro de una política de Estado de entender que el principal instrumento para poder salir de la pobreza, luchar contra la desigualdad, es la educación. Y en lo que es educación, la ciencia y la tecnología es parte inherente a ella. Hemos vivido durante décadas, prácticamente toda nuestra historia republicana, como un país rentista, del caucho, del guano, del salitre,
del oro, de la plata, en general de los recursos naturales. Pero jamás hemos apostado a lo que es la ciencia y la tecnología, a la educación. Y como decía Piero, la tecnología se puede importar, sí, pero ¿cuánto te cuesta importar esa tecnología? Y es la misma lógica de los países del siglo XIX, países colonialistas que vivían de la extracción de materias primas de las colonias y al final perdieron el paso en la competencia mundial porque otros países entraron a la etapa de industrialización primero y por lo tanto han mantenido ese liderazgo en el mundo. El Perú se ha mantenido bajo esa lógica colonial, que era exportación de materias primas. Y la tecnología la compramos. Vendiendo un par de toneladas más de oro, compramos tecnología. Pero ¿qué pasa después? En la competencia mundial por los mercados. ¿Cómo quedan los países exportadores de materias primas? Es como el ejemplo de Iquitos, de Loreto, ¿no? En la época del caucho, ¿se acuerdan? Las caucheras. Y la gran demanda de la goma para la construcción de vehículos. Y Loreto, Iquitos, se convirtieron en el boom del crecimiento económico. Allí iban grandes arquitectos del mundo, grandes cantantes de Europa a ganar algo de dinero en Iquitos porque lo que había era plata. Pero cuando acabó la época del caucho, cuando otros países como países del Asia se llevaron la semilla del caucho y en laboratorios en Estados Unidos inventaron el caucho sintético, ¿cómo quedó los varones del caucho? ¿Cómo quedaron las caucheras? ¿Y cómo quedó Loreto? ¿Y cómo quedó el Perú? Bueno, en el Perú quedamos con la constatación del genocidio de las comunidades boras y huitotos, que eran los dueños de esos territorios. Iquitos, Loreto, quedó nuevamente en la frustración, porque una vez que hubo plata, lo primero que hicieron fue farra, carnaval, y después se preocuparon en invertir en educación. Entonces, así quedaron, y los varones del caucho han quedado como las viejas glorias, ¿no? Entonces, esa es la lógica de un país rentista que no se preocupa realmente en salir de la pobreza y en luchar contra la desigualdad. Eso no sucede en este gobierno. En este gobierno lo que estamos haciendo es un impulso sin precedentes en lo que es la educación. En la historia republicana jamás el Estado se ha atrevido a superar el 3% del Producto Bruto Interno de educación. Hoy día estamos en 3.5 y estamos probablemente a fin de año lleguemos a un poco más de 3.5. Dentro de esta política hemos trabajado lo que es un sistema nacional de becas. Cuando llegamos al gobierno no había un sistema nacional de becas. Las becas eran administradas por una oficinita del Ministerio de Educación y básicamente las becas eran las que daban las embajadas. Solo habían 300 becas a nivel nacional y la mayoría en el Perú. Hoy día, con este sistema nacional de becas, tenemos más de 32.000 beneficiarios. Y para este año superamos los 50.000. Porque eso también es parte de la innovación, no solamente innovación de tecnología, sino innovarnos nosotros mismos. Y esto nos va a permitir que jóvenes que en condiciones tradicionales de un país con mentalidad colonial no hubieran tenido oportunidades y se hubieran quedado de guachimanes, de vendedores ambulantes, etcétera, hoy día puedan ser profesionales y puedan sacar a su familia de la pobreza y puedan sacar al país de la pobreza. Eso es pensar en el país, en el futuro. En este gobierno también hemos creado un conjunto de fondos concursables por más de 1.500 millones de soles. Algunos ya venían de gestiones anteriores como el FinCit, pero hay otros que hemos creado como el Fondesit, Fomitec y otros fondos que ya, hasta las siglas ya se me confunden las siglas. Pero son fondos concursables. Y trabajando con CITEC y trabajando con el Ministerio de la Producción de la mano, coordinadamente, de manera transparente, como lo han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Que no se pelean por manejar los fondos, entonces pues trabajan bien, ¿no? Porque eso es lo importante, pero si cada uno quiere manejar un fondo estamos fregados. Lo importante es pensar en el Perú. Entonces, de esa manera, hoy día estamos dando oportunidades. Hoy día también ya hemos conversado con
con Jaime Saavedra, nuestro ministro de Educación, quiero fortalecer el sistema de crédito universitario. Porque no todos los chicos tienen acceso a la universidad con beca 18. Ahora les voy a dar el crédito universitario para los jóvenes que no accedieron a beca, puedan tener su crédito y puedan terminar su carrera, y un crédito blando, como tiene que ser, para que más jóvenes vayan a estudiar, tanto en el Perú como en el extranjero. También le he pedido a Piero que nos trabaje en los centros de innovación tecnológicos, estos centros que permiten generar servicios más eficientes para la industria local, pero también sirven como centros de capacitación. Les cuento, ahora último que terminamos la COP20, cuando fui a pasar revista de cómo estaba la construcción, vi que habían moldes o bloques de madera que habían comprado para los pisos. Entonces le pregunté al concesionario por qué, si había madera peruana, hay madera en Pucallpa y en otras zonas de la Amazonía, ¿por qué no traía la madera peruana y me estaba trayendo madera de otros países? Y me dijo, es que esta madera de este país, que no voy a hacerle propaganda, ya viene estandarizada. O sea, con esto sí puedo construir una plataforma amplia de un piso. Pero la madera que estamos comprando en el Perú no está estandarizada. Muchas veces me salen fallas que no me permiten construir un piso. Entonces, eso es calidad. Eso es tecnología. Eso lo puede dar una CITE. Porque si no, tenemos nosotros la mejor madera del planeta. Eso yo creo que no es por un chauvinismo, sino es por una constatación de la realidad. Pero nos quedamos dormidos en eso. Mientras otros países que no tienen la mejor madera del planeta están sudando, les cuesta muelas traer buena madera y comenzar a crear una industria de poquito a poquito y trabajar una producción exportable de madera estandarizada y que sirve para el mercado. Nosotros podemos hacerlo. Entonces, necesitamos trabajar con Piero la construcción de CITES. Estas CITES que vamos a hacer el esfuerzo de construir en diversas partes del país para diferentes áreas, como es, por ejemplo, el forestal, como es la acuicultura. El Perú, por ejemplo, básicamente, también otro reto, ¿no?, que es, tenemos el mar, uno de los mares más ricos del planeta, gracias a la corriente de Humboldt, ¿no?, que nos enfría el mar y nos hace que venga el fitoplancton, el zooplancton, la anchoveta, que Humberto lo veo contento este año con la cuota pesquera, ¿no? Y que ese es el inicio de la cadena productiva, de la cadena biológica que permite atraer más especies marinas y tener una mayor capacidad exportable al mundo. Pero en acuicultura no hemos avanzado gran cosa, mientras que hay otros países que no tienen la dicha del Perú de tener un mar tan rico y se han dedicado a hacer acuicultura. Y hoy día compiten con el Perú en lo que es el mercado mundial de la pesca. Porque a veces la necesidad, normalmente la necesidad crea oportunidades. Y como el Perú tiene una serie de bondades, pero hemos construido una mentalidad rentista, colonialista, donde todo que nos caiga del cielo. Y hoy día nada es gratis en la vida. Eso ya lo sabemos todos. Ni siquiera el aire es gratis. Viene contaminado, hay que limpiarlo, hay que limpiar el agua, etc. Entonces, lo que necesitamos hoy día es tener una mentalidad más moderna, una mentalidad, un cambio cultural, un nuevo paradigma de que si no invertimos en educación, en capacitación, ciencia y tecnología, innovación, si no nos innovamos nosotros mismos, no rompemos esos viejos esquemas, ¿no?, y no avanzamos, pues nos vamos a quedar retrasados. Porque la competencia es así. Me contaba un amigo, como una especie de anécdota, que la competencia es como que hay dos personas y aparece un tigre. Entonces uno de ellos se pone rápido las zapatillas y le dice, oye, pero igual te va a alcanzar el tigre, ¿no? Es que yo no voy a competir con el tigre, yo voy a competir contigo. Para ver quién se escapa más rápido del tigre, ¿no? Entonces,
a veces suceden así las cosas. Nosotros no estamos compitiendo contra el mundo, estamos compitiendo con los países que tienen economías competitivas con nosotros, que producen lo mismo y que lo pueden hacer más rápido y más barato. Y ahí está la competencia. Y para esto necesitamos la ciencia y la tecnología. Por eso también para nosotros es importante el fortalecimiento del CONCITEC. Como nunca, hoy día el CONCITEC tiene fondos, tiene la capacidad de traer científicos, exportar jóvenes que quieren seguir estudios superiores y carreras de investigación para que vengan después a trabajar en el Perú. Estamos construyendo un ejército de científicos, un ejército de jóvenes que están capacitándose y nos van a ayudar a nosotros a administrar mejor nuestro país y avanzar. Queremos calidad del gasto, queremos eficiencia. Yo creo que eso se va a reflejar en la diversidad, en la diversificación productiva del país. Ahí es donde vamos a poder generar mejor capacidad, eficiencia y calidad de gasto. No es un problema solamente para seguir avanzando en el desarrollo, el tema no es solamente el crecimiento económico. Ese viejo paradigma tradicional debemos cambiarlo, porque ya hemos vivido en el país épocas y etapas de crecimiento económico fabulosas y no hemos avanzado. Lo que necesitamos es capacitarnos nosotros para tener claridad, ¿no?, perspectiva de con lo poco o mucho que el Perú recaude, que crezca, ¿qué vamos a hacer con eso? Y eso lo saben la mayoría de ustedes que son familias y que saben cómo ajustar el presupuesto. En los meses, como dicen, o los años de vacas flacas y de vacas gordas, uno sabe administrar y reconoce qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario. Aquí en el Perú, con el tema, por ejemplo, del canon minero, hemos hecho elefantes blancos. Y muchas veces, como esa plata no regresa al erario nacional, muchas veces se han invisibilizado. Pero cuando tenemos problemas de captación de canon, como es hoy día, entonces sí se visibilizan. Nosotros creamos, Alonso, me parece, un fondo de 500 millones de soles el año pasado para resolver los problemas de municipios y gobiernos regionales que tenían problemas de continuidad en ejecución de obras producto del canon. Bueno, cuando tuve la oportunidad, antes de contar la historia, de ese fondo solo se ha demandado aproximadamente el 50 o 60%, pero había un gran ruido de que todos necesitaban plata y se calculaba que eran 3.000 a 5.000 millones de soles que se necesitaba en ese momento para completar las obras. Fíjense, nosotros hicimos un fondo de 500 millones y solo se utilizó un poco más de la mitad. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas razones, pero una que descubrí es que cuando fui a una provincia del Cusco, a Espinar, a un distrito del Cusco, Condoroma, 4.200, yo no sé si alguien conoce acá Condoroma, les falta viajar, ¿eh? Les falta viajar. Eso es 4.200 metros de altura aproximadamente. Allí el Palacio Municipal es casi de la mitad de este Palacio de Gobierno. Tiene una plaza de armas asfaltada, están construyendo han cercado aproximadamente 2 hectáreas de terreno y ahí están construyendo una piscina olímpica o semiolímpica con agua caliente, una cancha de fulbito con tribunas y su techo y una pérgola para después del deporte tirar sus cervecitas los jugadores, ¿no? Eso con canon. Pero si van al colegio, el colegio no tiene agua y desagüe y no hay pistas y veredas. Yo le digo, yo no te voy a completar eso. Olvídate, porque le faltaban 4 millones de soles para completar eso. Yo no le voy a dar esos 4 millones de soles. Entonces tendrá que esperar pues el siguiente gobierno que dará los 4 millones, supongo, ¿no? Ya verá cómo hacerlo. Entonces, eficiencia del gasto. No tenemos claro qué queremos hacer con la plata. Porque también muchas veces no tenemos la capacitación y el equipo de gestión que tenemos en los municipios muchas veces no está en capacidad de administrar un proyecto de más allá de 5 millones de soles. La ley de descentralización da muchas prerrogativas a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Nosotros creemos en la regionalización, creemos en la descentralización, pero que se haga bien.
porque si no se hace bien, más puede ser el daño que los beneficios para la región. Ustedes han visto el año pasado experiencias duras en el tema de gobiernos regionales. Entonces, tenemos también que revisar esto de las prerrogativas que se le ha dado a las regiones para que encauzarlas en el desarrollo nacional. Todo esto implica una capacitación, una toma de conciencia, cambios de paradigmas. Todo esto involucra una nueva mentalidad, entender a dónde va el Perú. Nosotros creemos que en este contexto la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología es fundamental. El sector empresarial creo que también lo comprende. Creo que le sale más barato aplicar tecnologías modernas en su producción y no quedarse rezagados, como muchas veces sucede. Entonces, el gobierno se pone las pilas y quiere incentivar también en el sector privado lo que es una política de capacitación, de la búsqueda de investigar mejoras tecnológicas en la producción. Y por eso es que damos esta ley y por eso es que el Estado se moja en este tema. Aún en épocas de desaceleración en el mundo, nosotros estamos apostando por ustedes. Así que no nos fallen. Muchas gracias. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en la que se ha promulgado una ley que establece un incentivo a la innovación, ciencia y tecnología. Bien, vamos a regresar más adelante con mayores detalles sobre esta ley que se acaba de promulgar y que sin duda va a beneficiar a un gran número de empresas que establecen sus gastos en innovación, ciencia y tecnología. Se despide el presidente de la República, quien ha estado acompañado por el ministro de Economía, Alonso Segura, el ministro de la Producción, Piero Gessi, entre otras autoridades. Ceremonia que se ha desarrollado aquí en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Retornamos en breve entonces con mayores detalles a cargo del ministro de la Producción, Piero Gessi. Se retira ya el jefe de Estado. Retornamos en breve.